Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, miércoles 24 de junio. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Osvaldo García, director de Caniete Occidente, y me complace darles la bienvenida a esta charla. Antes de iniciar, me gustaría dar unos 2, 3 minutos, por favor, para darles oportunidad a los que se están conectando o a quienes están en proceso. Y mientras les vamos informando de los temas de estos 2 últimos webinars para cerrar la semana. Estamos por arrancar, nomás estamos esperando unos minutitos a las personas que se están conectando. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este 8º webinar del día de hoy. Así también quiero agradecer aquí a todos aquellos participantes que nos han venido acompañando durante toda esta semana. Hoy tocaremos un tema de mucha relevancia, el cual hemos llamado ¿qué tan seguros están tus activos de TI? Por lo que tengo el gusto de presentar a William Castillo, consultor de la empresa RPM en seguridad de la información, de quien me gustaría leerles una pequeña bio antes de que inicie su charla. William Castillo es licenciado en informática por la Universidad de Guadalajara. Tiene 15 años de experiencia en sectores de manufactura, automotriz, agrícola, servicios de TI, cybersecurity, de auditoría y compliance specialist, proyectos ágiles, Scrum y trabajo en equipos DevOps. Consultor en seguridad de la información en la empresa socia RPM, prevención de riesgos. Sin más, le paso el micrófono a William, no sin antes recordarles, por favor, que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios en la parte baja de la pantalla, los cuales tomaremos y se los estaremos dando a conocer a William durante la sesión o se los haremos llegar al final de la misma. William, muchas gracias por el apoyo y por compartirnos este espacio. Adelante, William, te doy el micrófono. Gracias, Osvaldo. Bueno, pues muchas gracias por esa pequeña introducción.
Nada más confírmeme, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Todavía no, William? ¿Ya se ve? No, todavía no. Bueno, un segundito. Siempre las fallas técnicas suceden. Lo que pasa es que estaba abriendo las máquinas virtuales que en un momento vamos a utilizar para la demostración que voy a hacer, la cual va a ser muy, muy, muy interesante. Y suele absorber todos los recursos de la computadora la primera vez. Entonces creo que se congeló tantito. Un segundito. No te preocupes, William, adelante. Ahora sí, creo que ya se ve, Listo. ¿verdad? Ya Perfecto. lo estamos viendo. Genial, gracias por la paciencia. Bueno, pues complementando un poquito la introducción, junto con todo este path de carrera de 15 años colaborando en diferentes sectores, tengo el agrado de poder compartir que actualmente cuento con 14 certificaciones, son mixtas, tanto técnicas como administrativas y de seguridad, las cuales pues me ayudaron al crecimiento y a reforzar todo aquel conocimiento y experiencia que fui adquiriendo pues, a lo largo de los años. Eh, el tema, pues es muy interesante. Vamos a comenzar. Estoy un poquito emocionado porque más que la teoría, la práctica creo que es lo que más les va a gustar. Es qué tan seguros están tus activos de TI. Por activos entendemos pues todo aquello que guarda o genera valor para la empresa. Hace unos años dejaron de ser únicamente máquinas, software, también pasaron a ser las personas. Y cuando mencionamos a seguridad de activos, luego muchos empiezan a pensar, luego están por controles. Tengo mis controles físicos, mis controles lógicos, mis controles administrativos. En los físicos, pues tengo mi top technology, tengo las cámaras más padres, más caras, el software de reconocimiento, tengo identificación de huellas dactilares, de retina, tengo tarjetas inteligentes. Ahora sí que dicen, tengo todo y a lo mejor no tengo problemas, ¿verdad? Pues vamos brincando a la parte de los controles lógicos. Tenemos credenciales, manejamos restricciones, nos basamos por las buenas prácticas de siempre otorgar el menor de los privilegios, y así van llenando todos y cada uno sus checklists, ahorita los que están adentro, y pues van a decir, bueno, yo estoy tranquilo, creo que cumplo, creo que estoy bien. Vamos a brincarnos a la parte administrativa. Contamos con un área de recursos humanos muy entrenada, muy capacitada, que desde la contratación hacen todas las debidas investigaciones, se asesoran con abogados, llenan contratos, llenan formatos, tienen todo el día para protegernos, tanto a las compañías como a los empleados, incluso la parte de lo que son los responsables de los datos, también por ahí tienen mucha interacción con los abogados. Y bueno, aparentemente en controles en la actualidad hay muchos estándares y marcos con los cuales nos hemos guiado y podemos decir que estamos en cumplimiento, además de que antes eran opcionales y en la actualidad ya son una obligación estar en cumplimiento. Sobre todo, por ejemplo, los que trabajan con clientes de la Unión Europea, pues están obligados ya por la GDPR. Y bueno, vamos a continuar. En este tema quisiera destacar dos conceptos básicos. El primero son los insider. ¿Qué es un insider o quién es un insider? ¿Y qué papel juega o por qué sería importante esto dentro de una organización? Bueno, insider viene del inglés y su concepto tal cual es el que está dentro o el de adentro. Y estas son las personas que normalmente tienen acceso y conocimiento de información crítica de la empresa. Suelen tener acceso a los ERP, a las bases de datos, a los reportes gerenciales, a los indicadores. Tienen acceso a la información que es determinante para la empresa, ya sea en el presente continuar, expandirse en el futuro o de plano poder seguir hacia la quiebra.
Entonces, los insiders son estas personas que aparentemente son un agente doble, juegan un doble papel, están trabajando para la empresa, apoyan a la empresa, pero por otro lado, nada más están viendo qué información les es útil para beneficio propio o para venderlo a la competencia. Otro de los conceptos que juega un papel muy importante aquí y que es una pesadilla para las áreas de IT es el Shadow IT. ¿Qué es esto? Bueno, pues simple y sencillamente el concepto es un TI invisible. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues es un conjunto de sistemas, dispositivos, servicios que están fuera del control del departamento de TI y por lo tanto no cuentan con una autorización, no está aprobado por la organización. ¿Y quiénes juegan este papel de Shadow IT? La realidad es que cualquiera lo puede jugar. Un escenario muy común es cada que tenemos un problema y llamamos a soporte, de entrada ya sabemos o nos imaginamos, híjole, el soporte está muy ocupado, va a tardar 2, 3 horas en hacerme caso y yo lo único que necesito es instalar un visor de archivos PDF y la verdad es que no tengo tiempo de esperarlo. Entonces, como yo les sé mover a la computadora y las computadoras en algunas ocasiones no están restringidas o tienen permisos de más de sus usuarios, pues se meten a navegar en Google, le piden ayuda a Google, le dicen, ¿qué programa uso para ver PDFs? Y le salen chorrocientos programas de PDF. Algunos de paga, algunos gratuitos, y obviamente pues siempre nos vamos por lo gratuito. Y este software gratuito en muchas ocasiones es software que tiene algún malware, que tiene spyware, que tiene mucha publicidad o que de plano es un software dañino. Los usuarios simplemente dan doble clic, si bien nos va, podemos esperar que se instale una aplicación y que efectivamente nos sirvió para visualizar PDFs. Caso contrario, no se instaló nada, el usuario no se dio cuenta de nada, lo dejó pasar y al final de cuentas lo que sucedió es que se instaló un malware y ya comprometió el equipo, la red o la información. Bueno, ¿y por qué decimos que es una pesadilla Shadow IT para el área de IT? Pues como bien el área de IT controla todo, todo lo tiene inventariado y asociado, todos estos programas o incluso a veces hasta dispositivos que traemos externos para realizar alguna función que nos ayuda, todo esto pues no está bajo el alcance del área y puede ya venir comprometido o puede ayudar a comprometer los demás equipos. Entonces, por eso es que es una pesadilla, porque como no está inventariado, no sabemos de dónde viene el problema y para cuando nos damos cuenta que ya tenemos un problema, ya no es nada más esa máquina o esa área, ya se replicó en más áreas o en toda la organización. Y bueno, esta es una práctica una no buena práctica que se lleva a cabo, pero al final de cuentas, ¿qué nos indica? Que nuestra área de TI no tiene los recursos suficientes, y entendamos por recurso el número de personas adecuado que estén capacitados y todo lo necesario para poder dar un servicio 24/7 o como lo requiera la empresa. Por eso es que se da un Shadow IT. ¿Cómo podemos combatirlo? Simple y sencillamente haciendo un análisis de qué está pasando y por qué se está generando. Y en la mayoría de los casos únicamente se puede solucionar incrementando el número de personas que atiendan los procesos o las áreas. Me ha tocado colaborar con empresas y ayudarlas y haciendo los análisis del por qué tiene mucho trabajo TI, por qué no se da abasto o por qué hay cosas fallando. Y el resultado es porque, tristemente, las empresas mexicanas queremos tener todo al menor costo, pero a veces exageramos. Y tenemos a 2 personas de TI atendiendo 200 computadoras y 200 usuarios. Y queremos todo en el momento. Y la verdad es que es imposible. Entonces, parte de tener un buen área de TI es hacer un buen análisis de qué servicios tenemos que proveer, con qué calidad y contar con todos los recursos necesarios. Bueno, una vez explicado estos dos conceptos de IT interesantes que van a jugar un rol en este ejercicio, en esta presentación, quisiera compartir unos datos, puesto que con datos es con lo que podemos hablar de la realidad, con lo que podemos cuantificar el cómo están las cosas. Esta encuesta es un trabajo de investigación que estoy realizando. Está basado en aproximadamente
90, 100 respuestas de 100 empresas diferentes. Son completamente anónimas y son objetivas en temas de tecnología y configuraciones. Entonces, para hablar de cómo estamos en la actualidad, quisiera enfocar un poquito sobre el área de lo que es desarrollos internos en las empresas. Muchas veces desarrollamos productos propios o incluso adquirimos de terceros y los implementamos dentro de nuestra infraestructura. A veces utilizamos software de automatización, a veces lo hacemos manual, pero al final de cuentas todo cae en nuestra infraestructura. Esta primera pregunta hace referencia a que si utilizamos algún software de automatización y de orquestación para ejecución de tareas. Como podemos ver, el 50% o más sí utiliza algún software para orquestar tareas y hacer todo más rápido y automatizado. Y vemos que en su minoría utilizan software no tan común. Aquí el que se lleva la estrellita se llama Jenkins. Es una versión open source, gratuita, que tiene una versión Enterprise, la cual se llama CloudBees. Pero la que la mayoría está en el mercado es Jenkins. La siguiente pregunta es, de las aplicaciones que seleccionamos en la encuesta anterior, ¿están instaladas en un servidor de aplicaciones? ¿La tenemos en contenedores? ¿Tenemos un servicio rentado en la nube? ¿O cómo es que tenemos acceso a estas plataformas? Y bueno, la mayoría, nuevamente, es aplicaciones locales dentro de la infraestructura, on-premise, como dirían. Después de ahí sigue en contenedores. Y luego nos vamos a servicios rentados. Los que dicen no sé, muy probablemente es porque son parte de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, podemos observar que tanto servidor de aplicaciones como contenedores se llevan la mayor parte. En el caso de los contenedores, para las empresas grandes, pues sigue siendo infraestructura interna y en algunos casos hay servicios en la nube, ya sea por parte de Azure, de Amazon o de Google, que tienen también su servicio para manejo de contenedores y basado en Kubernetes. A final de cuentas, el contenedor sigue siendo una pequeña parte de un sistema o minisistema que corre librerías y que corre lo mínimo necesario para ejecutar la aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos rescatar de estas dos? Que sí tenemos implementaciones las empresas. La mayoría de las empresas, cerca de la mitad, trabajamos aún con infraestructura local, con infraestructura propia. Todavía no migran a la nube, pero están en ese proceso de adopción. Todos esos que ya manejan contenedores es porque ya no están en tecnología legacy, ya están avanzando hacia la nube. O posiblemente servicios híbridos, lo cual ya es un avance. Siguiente pregunta. ¿Se realiza hardening a infraestructura en ambientes de integración de pruebas? La respuesta es la mayoría no. Y esta es una respuesta honesta, común. Yo esperaba un número más alto, pero el 47% me es sensato, lo cual por ahí debe de prender un foquito. Siguiente pregunta es, ¿hacemos hardening a nuestra infraestructura de producción después que hacemos el despliegue de nuestras aplicaciones? Y nuevamente, los que no lo hacen se llevan la mayoría. Ahí tiene un empate con no sé. Ese no sé es muy probablemente que sea un no, porque si se hiciera estaría documentado y se sabría en el equipo. Entonces, se hace una mayoría a que aún después del despliegue no tenemos un hardening. ¿Por qué se da esto? Principalmente no lo hacemos porque tenemos en estos momentos una división de lo que es el área de sistemas, de TI y de security. Security lo vemos como un equipo más de trabajo aislado, lo cual es correcto y no la vez. Sí es independiente, no depende de TI tal cual, pero trabaja muy de la mano con TI y con todas las áreas. Entonces, lo que normalmente sucede es que los desarrolladores o los administradores que implementan la aplicación local, lo que hacen es, ya la instalé, ya la configuré, ya está funcionando, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Vamos a ver si el equipo de security encuentra algo. Si encuentra algo, pues ya veremos qué podemos hacer.
Si no, ya la libré, no trabajo más y sigo en lo que estaba haciendo. Normalmente esa es la postura. ¿Y qué hacen los de security? Hasta que no les llega una solicitud de, oye, ya va a ser auditoría o tenemos que estar en compliance, escanea todo, revisa todo y vamos documentando. Y bueno, para cuando ya se dan cuenta, ya les cayó la auditoría, ya encontraron muchísimas vulnerabilidades, muchísimos fallos y ya traen un problema no encima. Todo esto por no haberlo prevenido. Después, esta otra pregunta es muy interesante porque nos habla acerca de las prácticas de monitoreo. Todo el mundo en el área de TI, de desarrollo y de todo lo que tenga que ver con servidores y aplicaciones, hablamos de monitoreo. Y siempre preguntamos, ¿y pues qué monitoreas? Pues que esté funcionando mi aplicación, que tenga un número de usuarios adecuado, que sea el esperado y no más de lo que teóricamente debemos de tener. Y en tema de servidores, pues que esté funcionando a su capacidad óptima en cuestión de memoria, procesador, espacio en disco duro, el uso de la red. Y en algunas ocasiones vemos ahí logs por temas de errores o de fallos que pueda haber para corregirlos. Y en algunos casos muy limitados, peticiones a puertos con temas más que nada relacionados a posibles hackeos o escaneos externos. Pero en ningún momento observamos que los equipos comparten una cultura de monitorear en realidad todo lo que sucede en relación a esa aplicación. ¿Qué le pasa a la aplicación? ¿Qué le pasa al servidor? Cuestión de desempeño de usuarios por horas, peticiones aleatorias entre máquinas que no son, servidores y cosas así, cosas que pudieran despertar como ese sentido de prevención. ¿Prevención a qué? A ataques, a seguridad. Después nos brincamos a la parte de gobernabilidad. No hablemos gobernabilidad tal cual de la empresa o de todo TI, hablemos gobernabilidad pequeño, del proyecto nada más, para hacerlo muy sencillo. Y la respuesta fue que en las áreas de TI o en su manejo de proyectos tal cual, pues no existe esa cultura de tener gobernabilidad. Por eso es que siempre estamos vamos a apagar fuegos, vamos a parchar, vamos a hacer lo que se pueda, pero siempre después de que ya tuvimos un incidente. Una de las preguntas clave que viene aquí sobre temas de gobernabilidad, compliance, certificados y todo eso es la parte de las personas que interactúan o que tienen que ver con estos conceptos, específicamente en este caso de gobernabilidad. Preguntamos si tenían alguna certificación en algún marco o estándar y la respuesta es mayormente no. El 17% dice que sí y el 29% dice no lo sé. Y volvemos a lo mismo, el no lo sé, yo creo que es un no disfrazado, porque normalmente cuando una persona se certifica, sale en todos lados, prácticamente hasta en la tele sale, ¿no? Sale en LinkedIn, sale en Facebook, sale en Twitter, lo compartes con los amigos, los colegas, lo hablas en Radio Pasillo y todo el mundo se entera que lograste una nueva certificación. Por lo tanto, ese no sé es un no disimulado. Después también hice otra pregunta sobre personal certificado con los estándares que normalmente los proyectos o las empresas tienen que estar en compliance o en cumplimiento. La mayoría dice que sí tiene. Bueno, aquí es un empate entre que sí y no. Y luego el 17% dice no lo sé. Y aquí volvemos a caer en el punto anterior. Hablando de certificaciones, ¿es o no es? O sea, ¿se sabe o no se sabe? Entonces, podemos caer con que no todo el personal con el que trabajamos cuenta con certificación, lo cual no es necesario, pero es una recomendación a mi punto de vista. Si ya estás trabajando en eso, si ya te dedicas a eso, ya tienes toda la experiencia, ya tienes todos los requisitos, lo ideal sería que te certifiques. ¿Por qué? Porque te acerca a más profesionales del área, te acerca a otros círculos donde puedes ir teniendo mayor información, mayores herramientas, puedes compartir tus experiencias y otros pueden compartir sus experiencias contigo, lo cual te puede facilitar
hacer todas las mejoras e implementaciones que requieras para ahora sí poder tener el compliance al 100 e incluso poder hacer mejoras dentro de tus procesos. Por último, esta última pregunta referente a los equipos de trabajo, que si contaban con algún experto en el tema de seguridad de la información o cybersecurity, tristemente la mayoría dijo que no. Solamente el 35% dijo que sí y un 11% dijo no sé. Referente a esta pregunta, después la acompañé con una pregunta abierta, la cual es ¿y cuáles certificaciones son estas con las que cuenta este personal? Y las respuestas fueron no sé y no, lo cual me desanima un poquito porque significa que algo no está fluyendo, algo no está pasando adecuadamente ahí. Entonces, nuevamente repito, a lo mejor la certificación no es tan importante, puesto que ya se dedican a esto, pero sí sería bueno que la tuvieran y que reforzaran. Entonces, bueno, sobre todo en algunos estándares o en algunos marcos te pide que para estar en compliance o en auditorías, sí te piden tener por lo menos una o dos personas que estén certificadas y que su certificación esté vigente, que esté actual y que no esté vencida. ¿Para qué? Para de alguna forma, esto no garantiza y no asegura nada, pero tratar de llevar ese posible riesgo, ese posible fallo al menor porcentaje posible, puesto que al estar actualizado te obliga a leer constantemente y a documentarte en los cambios, sobre todo los nuevos modificaciones, fallos, vulnerabilidades y requisitos que tenemos que cumplir. Incluso previos a que sean liberados, te da la oportunidad de poder hacer todas las investigaciones, implementaciones y adecuaciones de acuerdo a tu negocio. Entonces, yo sí considero que este 35% debería de ser mayor, por lo menos el 50%. ¿Para qué? Para que así con el 50%, simulando un equipo de trabajo de 2 o 3 personas, pues significa que por lo menos el líder técnico tiene la capacitación y la competencia de poder guiar al equipo completo. Y bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte interesante de este tema. ¿Qué tienen que ver los insiders, el shadow IT, la seguridad, mis activos, mi información, con un monito que se llama Jenkins, con algo que se llama SSL y con el meme de los personas que bailan? Bueno, pues está fácil la respuesta. Vamos a poner una cara. En este caso le tocó a Jenkins, puesto que con esta aplicación vamos a hacer el ejercicio en vivo, pero en realidad puede ser cualquier aplicación. Una aplicación hecha en casa, una aplicación de terceros implementada en casa, que no fue configurado que su protocolo de comunicación que tenga encriptación TLS, SSL. Vamos a explicar un poquito qué es este concepto de TLS o SSL para los que no son técnicos. Simplemente agregar una configuración a una aplicación que permite encriptar o cifrar ese canal por donde transita toda la comunicación, desde que yo envío mis credenciales al servidor hasta que me regresa la información. Todo eso, toda esa información viaja cifrada en un túnel. Eso es agregarle TLS o SSL a una configuración, para que quede claro. Ok, bueno, entonces aquí ya vamos a pasar a la parte interesante. Voy a hacer despliegue de las 3 máquinas que tengo aquí. Voy a explicar brevemente. En la primera máquina tengo un Windows 7 que va a simular lo que es mi usuario en la empresa. Tengo una segunda máquina que es mi servidor de aplicación, que en este caso es mi aplicación web Jenkins, que es la que controla todas las automatizaciones. Y para poder hacer automatizaciones significa que tiene que conectarse a otros servidores, a otros servicios y que maneja credenciales que pueden tener acceso a información. Y por último, una máquina
con distribución a Kali Linux. Muchos ya deben de haber escuchado acerca de esta distribución. Es para realizar pruebas de penetración y algunas otras pruebas hacia mis productos y redes dentro del corporativo. Es muy importante, y aquí sí quisiera hacer como el disclaimer, de no estamos alentando en ningún momento a realizar este tipo de prácticas ni en lugares públicos, ni dentro de la compañía, ni en ningún lado, mucho menos alentar a realizar lo que sería actividades de hacking. Y sobre todo, desligar pues tanto a Canietti como a RPM, inclusive a mí, no estamos alentando a esto. Y esto es meramente con propósito demostrativo para que puedan ver qué tan difícil, qué tan fácil y cómo se puede obtener información cuando no tenemos el endurecimiento, la configuración y todo lo necesario en temas de seguridad para poder proteger nuestra información. Algunas veces me preguntan, oye Bill, pero estamos hablando de protección de información y existen multas y penalizaciones y luego me hablas de Shadow IT y luego me dices que los insiders, pues ¿a cuál le tengo miedo? La respuesta es, tenle miedo a las regulaciones GDPR o a cualquiera que tenga que ver con cumplimiento de seguridad de información, porque esas, si bien te va, en el mejor de los casos puedes tener una multa, no sé, de 300,000 pesos. En el peor de los escenarios, pues vas a ir a la cárcel, mi amigo. Entonces, a eso sí tenle miedo. A los insiders y a los demás, ocúpate. No te preocupes, ocúpate de ellos, ocúpate de pulir bien tus procesos, tus filtros, todas tus restricciones, y con eso será más que suficiente. Y sobre todo, te invitaría a que en estos tiempos todo está enfocado a ser ágil, a ser rápido, adaptarse al cambio. Entonces, que puedas tener iteraciones. Si puedes ponerte en modo paranoico, yo recomendaría que cada mes, a veces no es posible, pero con que hagas tus revisiones cada 60 o 90 días, creo que es suficiente tiempo para que puedas detectar a tiempo alguna intrusión. Normalmente cuando detectamos ya intrusiones es porque ya llevan colgados ahí por lo menos 1, 2 o hasta 3 meses. Entonces, bueno, a final de cuentas, mientras más rápido hagas la inspección, más rápido podrás adaptarte y aplicar todos los cambios necesarios. Bueno, rápidamente, nada más me confirman, ¿sí se están viendo las máquinas virtuales? Sí, Sí, William. sí, la estamos viendo. Perfecto, ok. Primero voy a mostrar la máquina que tiene mi servicio o mi aplicación de Jenkins corriendo. Si pueden ver, creo que no puedo marcarlo. No, por aquí creo que se vio. Me está dando una IP o una identificación en la red que tiene el segmento 192.168.0.19. El dato aquí importante es el 19, ese numerito es el que me interesa. Entonces, bueno, este número es el que contiene mi aplicación. En el lado del cliente, voy a abrir mi navegador y voy a simular que me voy a conectar, que yo soy un administrador de los servidores y que tengo que hacer a lo mejor una actualización, un parcheo, y ya tengo ahí mi trabajo de automatización listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a conectar a mi administrador de tareas. Aquí está. Y por el otro lado, vamos a ver la máquina que tiene el software para hacer esta simulación de ataque. Por un lado, estoy utilizando la herramienta EtherCap, que nos sirve, en este caso nos va a servir para hacer un envenenamiento de ARP. ¿Qué significa esto? En palabras simples es, voy a mandar información errónea a toda la red y a todas las máquinas, y en lugar de que las máquinas se dirijan hacia el módem o el router de internet o el que controla, se van a empezar a dirigir hacia mí o hacia esta máquina, y esta máquina se va a encargar entonces de leer toda esa información que están enviando por la red. ¿Cuál es la finalidad? Obtener las credenciales. Ok, para esto, aquí ya lo dejé, ya lo tenía listo por si fallaba alguna cuestión técnica. Igual quiero que le echen un ojo. Ahorita lo vamos a replicar en tiempo real.
Y si pueden observar, aquí donde está el mouse, en la parte de abajo, hay una línea que dice J username admin y luego dice J password Jenkins password. Estas son las credenciales reales y ahorita vamos a ver cómo las vamos a obtener. Para esto yo ya hice el envenenamiento. Únicamente es abrir la herramienta, especificas cuál es la máquina que quieres atacar, que en este caso es la máquina Windows, y luego le indicas cuál es el servidor que controla tu internet, tu router o tu firewall, para hacer la suplantación. Una vez que tenemos ya el envenenamiento, me pongo a escuchar el tráfico de la red. ¿Por qué? Porque ya quedamos que toda la información ya no se la va a mandar al router, ya la va a estar escuchando esta máquina porque las demás máquinas piensan que ahora él es el router. Ahora, si yo aquí le doy iniciar sesión, como pueden ver, esto ya es en tiempo real, déjenme pararlo porque luego es muchísima información. Y aquí están ya capturados los paquetes. Yo creo que sí se me pasó la mano. Va a estar hasta el principio. Aquí está. Es esto. Nuevamente tenemos la misma pantalla que les pasé hace un momento. Aquí están. El usuario es admin y el password es Jenkins password. Tal cual, lo único que hizo fue leer y recibir toda la información que mi máquina Windows le hizo llegar. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue aquí, en la barra de navegación. Mi aplicación Jenkins no tiene configurado TLS o SSL. Y esto hace que toda la información viaje en texto plano, tal cual lo puede leer un humano. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede? Dices, bueno, ok, ya tienes las credenciales, pero eso solamente es la aplicación del orquestador de trabajos. ¿Qué podría pasar o qué puede pasar? Y aquí viene la parte interesante. Resulta que Jenkins también tiene una consola para ejecutar scripts o comandos. Y a través de un pequeño código podemos obtener todos los usuarios, contraseñas e incluso llaves que están almacenadas en Jenkins. Como podemos ver, aquí tengo varios usuarios. Tenemos el password, es Linux password, el usuario es Linux user y maneja una llave de comunicación. Esta es una llave privada. Esta llave te da el poder o el acceso a un servidor. Entonces, ya desde aquí, ya podemos comprometer servidores. Ok, entonces, paso número 1, ¿qué pudimos hacer una vez que tuvimos credenciales de esta aplicación? Pudimos obtener muchas más credenciales y certificados para poder conectarnos a otros servicios. Ahora, Jenkins también dentro de su configuración, si no queremos hacer todo esto o si tenemos acceso únicamente a un job o una tarea que tiene un usuario asignado para conectarse a un servidor, también podemos obtener específicamente esos usuarios de manera individual. ¿Cómo lo podemos hacer? Okay, nos vamos a ir a la parte de las credenciales. Si se fijan, aquí tenemos varias credenciales. Cada una corresponde, vamos a hacer el ejemplo, que se me olvidó hacerlo al principio. Voy a correr la tarea para que vean que sí se conecta, que sí es un acceso real. Aquí ya la ejecuté 3 veces, la voy a ejecutar una vez más y la voy a explicar qué es lo que hace. Okay, me voy aquí a la salida y explico. Estos 3 comandos los ejecuta en el servidor a donde se conecta. Primero, me devuelve información sobre la máquina. Segundo, me lo separa por guiones. Y tercero, me pone la fecha. Que aquí está. Dice que es miércoles 24 y ahí dice que son las 2:51 de la mañana. Bueno, esto es porque tiene mal el reloj. Pero esto es lo que podemos obtener al momento de que esta tarea se ejecuta y se conecta al otro ordenador. Para esto, tuvimos que haber usado un usuario. Ese usuario
probablemente tenía cientos de usuarios y no lo vimos en el listado original que nos devuelve todos. ¿Qué tal si nada más nos interesa un solo usuario? Porque a lo mejor los demás son usuarios limitados y nos interesa únicamente el usuario del superadministrador, que sería este. Ok, sería el de... podemos agarrar cualquiera. Voy a regresar tantito aquí al orquestador. Nos vamos a la configuración. Buscamos dónde hace referencia al usuario que queremos auditar. Vamos a utilizar un poquito el código fuente. Bueno, no, vamos a hacerlo más amigable. Vamos a inspeccionar el elemento. Okay. Aquí ahí disculpen, la pantalla está un poquito chiquita. No, sí, lo único que nos interesa es obtener un ID. Para después, a través de ese ID que viene cifrado, lo vamos a convertir a texto normal, el cual sí podamos entender. Un segundito. Ok, aquí en la pantalla podemos ver, espero que sí se alcance a notar, una cadena de texto que es de tipo oculto y trae un valor entre llaves, el cual es el valor encriptado de esta credencial. Y ahorita vamos a hacer la conversión para que vean lo increíblemente peligroso que es no tener bien configurado una comunicación encriptada. Ok, para esto, aquí está ya. Esa es la contraseña cifrada. A través de una simple línea vamos a obtener la información. Aquí está. Si se fijan, el resultado fue 654321 y esta es ya la contraseña desencriptada o descifrada. Y todo esto lo pudimos hacer con 5 líneas ejecutadas desde la consola de la misma aplicación. La misma aplicación nos ayudó a desencriptar todo sin siquiera validar si efectivamente teníamos o no permiso de hacerlo o no. Ahora, ¿qué de importante tiene esto o qué lección debemos aprender de aquí? Pues resulta que en este caso la aplicación solamente era el orquestador, pero muchas compañías
tienen unificados sus accesos, sus usuarios a través de Active Directory, a través de LDAP, y todo lo tienen en un solo sitio, de tal forma que desde el principio, cuando yo capturé el usuario y contraseña del usuario que ingresó a la aplicación, eso significa que ese mismo usuario y esa misma contraseña me va a servir para acceder a cualquier otro sistema basado en los permisos que tenga. De la misma forma, todos los usuarios que yo pueda ver que están registrados aquí, muy seguramente están registrados en el Active Directory y por lo tanto también son parte de y tienen acceso a más recursos con información dentro de la compañía. Ahora, bueno, esta era la parte divertida. Voy a regresar a la presentación. Y dirás, bueno, y a lo mejor, ok, eso es para aplicaciones internas dentro de la compañía. A lo mejor no manejamos o a lo mejor estamos de home office y no estoy yendo a la oficina. Bueno, pues quisiera compartirte que esto sucede dentro de las empresas porque los ataques en la actualidad no todos vienen de afuera. Muchos son ocasionados por los mismos empleados o por insiders, personas que son asesores, que tienen acceso a información y que quieren beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es parte del entorno corporativo, pero ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con los que trabajamos remoto? ¿Qué pasa con los que nos gusta ir a los cafés? La situación es la misma. Al tú estar en una red que no está controlada, es muy probablemente, en el caso de tu casa, que el vecino, se da mucho que los vecinos suelen conectarse a los modem que no son de ellos, probablemente porque se les descompuso, se les fue la luz, no sé, lo tomaron prestado y se conectan a los vecinos. Y bueno, pudiera pasar que no sea un vecino común, sino que tenga ciertos intereses y que está cierto alguna investigación para ver en qué trabajas, a qué te dedicas, qué tipo de información manejas, que después pudiera prestarse para algún soborno o algo por el estilo. ¿Qué pasa en los cafés? Cuando tú vas a los cafés o a las tiendas, a restaurantes, y ahí te conectas a los internet, pues es un internet que todo el mundo tiene acceso, que nadie verifica y que las personas que atienden en ese local no tienen ni idea de lo que les vas a preguntar en temas de seguridad, por lo que ellos, su respuesta va a ser, sí está funcionando, y si no está funcionando te dicen, voy a reiniciar, permíteme, y eso es todo lo que hacen. De tal forma que ellos no corroboran y que no sabrían corroborar si existe gente que esté mal utilizando sus recursos para obtener información de otras personas. Esa es la realidad, eso es lo que sí sucede y que debemos de estar conscientes, que debemos de tomar medidas, que nuestros equipos de TI deben de proveernos las medidas necesarias para poder trabajar fuera de las instalaciones, incluso dentro, deben de aún así realizar auditorías mensuales por lo menos de qué está sucediendo en las máquinas de los usuarios. Y más ahorita en la pandemia que trabajamos de home office o en cualquier otra locación, estar teniendo auditorías de qué está sucediendo con las máquinas, qué aplicaciones tienes instaladas, en el tema de consumos, qué aplicaciones son las que más consumen, para ver que no haya ningún malware, que no haya nada ahí que pudiera afectar a la organización. Ok, ya nos dimos cuenta que es muy peligroso no tener configurada una aplicación adecuadamente, que el riesgo lo corremos tanto dentro como en nuestra casa y en cafés locales, donde sea que haya un internet y nos conectemos. ¿Cómo podemos evitarlo y cómo podemos saber si estamos bajo un ataque? Pues lo primero sería, ¿cómo podemos saberlo si estamos bajo un ataque? Si estamos en el ambiente corporativo, pues nuestro equipo de TI debe de contar con firewall, routers y demás hardware de siguiente generación. Estos ya no solo revisan o determinan situaciones en base a firmas o comportamientos previamente registrados. Estos ya tienen la capacidad, incluso ya traen inteligencia de ir procesando sucesos y pueden ir generando información que los va a llevar a tomar una decisión de decir, estas son las reglas y este comportamiento no está especificado en ellas, por lo tanto es una amenaza, y tomar una acción, ya sea prevenir, bloquear, mandar alertas, pero tomar acciones, no con, por ejemplo, productos de anterior generación que si no estaba identificado, si no estaba especificado, pues no existía y no pasaba nada. Entonces, eso es uno, contar con un hardware que sea de siguiente generación. Existe software para escaneo y análisis de red,
que también nos puede ayudar, pero eso implica más esfuerzos. Ahí sería evaluar qué tanto esfuerzo nos implica y si al final salimos en costos similares a comprar el hardware, yo preferiría que compraran hardware, que desperdiciaran tiempo en algo que un robot puede hacer. Después, existen herramientas específicas para este tipo de ataque y para muchos otros ataques. Entonces, este tipo de herramientas podemos encontrar tanto open source, gratuitas, como comerciales. Será cuestión de que hagan sus análisis, revisen si tienen presupuesto para poder adquirirlas y, bueno, opte por la mejor opción. Y por último, podemos hacerlo de manera manual. Sé que en estos momentos no estamos, ni las personas ni las empresas, para estar gastando o invirtiendo en cosas que no son meramente críticas, pero, por ejemplo, aquí les voy a proponer dos opciones. Son completamente gratis. La primera es, con tu mismo sistema operativo, puedes teclear ARP-A. Ahorita les voy a mostrar las pantallas y les voy a explicar cómo podemos identificarlo. Y podemos utilizar una herramienta que es específica para este tipo de ataques, que tiene una versión gratuita y una de paga. ¿Ok? La primera. Podemos abrir ya sea en Linux, en Windows, en Mac, en cualquier sistema operativo, abrimos la terminal y tecleamos ARP-A y nos va a hacer un escaneo de toda la red y nos va a dar la dirección IP y la dirección física o MAC address, que es la que se encuentra en la segunda columna. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siendo atacados? Bueno, esto es muy sencillo. Del lado izquierdo tenemos la máquina Windows 7 cuando no estaba siendo atacada y podemos ver que todas las direcciones MAC address, las de la columna del medio, son completamente diferentes. Del lado derecho tenemos la misma máquina siendo atacada. ¿Cómo podemos diferenciar que sí está siendo atacada? Bueno, podemos visualizar que la IP que termina en 10 y la IP que termina en 18 en la parte de MAC address o dirección física son exactamente iguales. Eso significa que está siendo atacada, que tiene un ARP spoofing o envenenamiento de ARP. De esa forma podemos visualizar y en el momento, en tiempo real, si estamos siendo atacados o no. No es lo más óptimo, pero nos funciona si no hay presupuesto. Ahora, esto funciona únicamente durante el ataque. Después de 1 o 2 minutos después de que pasó el ataque, vuelve a la normalidad y desaparece, dejan de ser iguales. Vuelve a la IP que fue como clonada, vuelve a tomar su MAC address correcta y ya deja de haber duplicado. La siguiente opción es a través del software XARP, que viene en versión gratuita y de paga. La diferencia son que te genera notificaciones y cosas para que reacciones al instante, ¿no? Pero al igual funcionan similar. Desde el momento en que tú empiezas el ataque, si tú tienes abierta la pantalla, te notifica y te das cuenta. Incluso te llega a salir una notificación del lado de la barra de tareas hacia la derecha, sale de abajo hacia arriba y te dice que algo está sucediendo. Podemos observar aquí nuevamente es la máquina de Windows 7 cuando estaba en un estado normal y después cuando empecé a hacer el ataque podemos observar que varias IPs se ponen en una X porque fueron atacadas. Sin embargo, nada más tomó una que fue la que duplicó y logró el ataque. Del lado derecho viene la parte de la alerta y ahí nos dice qué es lo que sucedió. Nos dice que es un ARP ataque, incluso nos dice cuál IP y cuál MAC address es la que está intentando reemplazar. Y bueno, con esto doy por concluido este pequeño tema de seguridad en nuestros activos. Lo quise enfocar en aplicaciones web que sé que las seguimos usando bastante de manera interna y muchos otros las usan en la nube aún sin la protección y esto pues, sigue siendo igual o más peligroso. Y quiero cerrar este tema con este comentario, con este texto. La seguridad no es un producto o servicio, es un proceso continuo y la gente juega un papel clave en él. Gracias. Muchas gracias, William. Muy interesante y de gran ayuda estas recomendaciones para el cuidado de la información.
Aquí tengo algunas preguntitas. De hecho, creo que algunas ya nos ayudaste a contestarlas en el Inter. De todas formas, lo voy a mencionar para la persona que lo puso. Dice, ¿hay alguna herramienta que nos permita saber si mi equipo está conectado a otro ordenador o ha sido vulnerable? Ya nos dijiste inclusive dos recomendaciones por ahí que, donde pueden cada uno revisar si su equipo ha sido vulnerable o ha sido atacado, ¿no? La otra es, quien ya accesó una vez a mi equipo, ¿puede hacerlo de forma continua? Sí, bueno, parte de las fases o etapas de lo que es el hackeo ético, es una vez que logras conectarte y escalar privilegios, es mantenerte. Y al decir mantenerte es asegurarte que aunque tú corrieras el antivirus, aunque tú le dieras una limpiada, aunque tú tomaras acciones, en ese momento él pues ya va 2 o 3 pasos adelante de ti y muy seguramente configuró algo que para cuando tú reinicies vuelva a tomar el estado en el que él lo dejó y de tal forma que tú pienses que ya lo corregiste, pero él sigue ahí. Sí hay herramientas, incluso a nivel servidor, puede aplicar igual a nivel estación de trabajo, se les llaman rootkits. Hay como, este tipo de herramientas lo que hace es, toma una foto del sistema óptimo y en el momento en el que es afectado, pues la reemplaza, tal cual la regresa como estaba, de tal forma que por más que el atacante mueva, esta vuelve a su estado óptimo original. Estas son meramente enfocadas para servidores, pero también hay varias herramientas para estaciones de trabajo las cuales se aseguran de que esté íntegro tu sistema. Muy bien, muchas gracias. Y muy de la mano, esta pregunta y la contestación que nos haces con la siguiente pregunta. ¿Es necesario contratar a una empresa que nos ayude a resguardar la seguridad de nuestra información? En teoría lo puede hacer el personal del área de sistemas. Y sobre todo, en esto que me acabas de contestar, si una vez que ya entraron, hacen ciertos ajustes internos y pueden estar accesando continuamente. Entonces, va muy de la mano junto con esta, si la persona, el sistema puede hacerlo o tenemos que contratar a un especialista para que lo haga. Mira, la recomendación es siempre preguntarle al que sabe, ¿no? Siempre tener una segunda opinión de alguien que ha tenido otras experiencias y así enriquecer la propia. Pero no olvidemos algo, independientemente de que contratemos a alguien o lo hagamos nosotros, siempre hay responsabilidad. Aunque tú delegues y transfieras ante la ley en temas de datos y de información, pues el representante legal es el culpable, ¿no? Entonces yo ahí, mi recomendación sería, busca asesoría legal, busca asesoría experta técnica y capacita y que tu equipo de IT se involucre y sea quien lo haga, porque al final de cuentas tu equipo de IT es quien te va a proteger, quien te va a hacer fuerte, no los de afuera. Los de afuera de alguna manera se pueden desligar de cualquier cosa y la responsabilidad siempre va a caer dentro de la empresa. Entonces la recomendación es sí, busca ayuda profesional, pero capacita, implementa y que todo quede en casa. Excelente. La siguiente pregunta, ahora que el comercio online ha crecido tanto, ¿qué consideras que es lo más vulnerable en este tema? ¿La seguridad de los datos de nuestros clientes? ¿Que alteren nuestros inventarios, pedimentos, etcétera? Uf, bueno, tenemos las dos partes. Por un lado, inventarios que representan dinero para la empresa, porque al final de cuentas, si es vulnerado ese sitio y venden, no sé, televisiones, PlayStation, electrónicos en $1, pues a final de cuentas la empresa de alguna manera se ve obligada a respetarlo. Ha habido ocasiones, por ahí sucedió con Dell, que eso no fue un hackeo, sino fue un error. Se vendieron equipos a un costo diferente, un alto volumen de equipos, pero pudieron ampararse legalmente y solamente procedieron, porque hubo personas que hicieron varias compras y de muchas cantidades, solamente procedieron una compra por cliente. De tal forma que sí impactó a la empresa, pero no pasó a mayores. Del lado del usuario, la protección es un poquito más compleja, porque las empresas, al adoptar buenas prácticas, marcos teóricos, personal profesional en temas de seguridad,
pueden poner todo para que su desarrollo sea casi perfecto. ¿Qué lo hace casi perfecto? Que la otra parte es el usuario, desde dónde accede, cómo accede. Si el usuario accede desde una red insegura, pues ya empezó ahí a comprometer el flujo de información, de tal forma que a lo mejor el formulario y todo como trata la aplicación de información es adecuada, pero el cómo se ingresó ya tenían un capturador de teclas o estaban viendo la pantalla o pasó algo que hizo que esa información pues se desviara o faltara. Entonces ya no fue tanto de la empresa, sino del propio usuario que ocurrió esa parte. Y es muy, muy difícil ahora sí que controlar la parte del usuario porque son diferentes sistemas operativos, diferentes versiones, las buenas prácticas y formas de trabajar de cada persona y esa es la parte que lo hace complicado. Excelente, muchas gracias, William. Otra pregunta que nos hacen es, para una empresa micro pequeña que actualmente tiene muy pocos empleados, que inclusive no tienen un recurso exclusivamente de sistemas, ¿qué alternativa sugieres para el cuidado de sus equipos y de su información? Bueno, a veces el subcontratar personal, porque me ha tocado que la empresa pues no tiene un área tal cual de TI y le resulta más accesible contratar a una persona externa o una empresa para hacer toda la parte de soporte, de mantenimientos. Ahí sería la protección o el control sería a nivel administrativo y lógico, sería respaldarse con contratos eh, en temas legales de que va a haber confidencialidad, porque en muchas ocasiones los equipos son retirados de la empresa y no sabemos realmente qué uso se les da. Entonces, ahí la protección sería con contratos y tener un buen abogado que nos pueda parar por cualquier cosa. Excelente. Perfecto, William. Son todas las preguntas que nos han hecho hasta el momento. Y ya por respeto al tiempo, te agradezco nuevamente el apoyo por ser parte de esta iniciativa y a todos los participantes por su tiempo e interés. También gracias a RPM, Risk Prevention de México, al cual representas. Gracias por ayudarnos, por compartir este espacio. Y por último, les recuerdo que nos quedan 2 temas esta semana para cerrar este primer ciclo de webinar. Mañana tendremos el tema la nueva normalidad del marketing con Claudia Avilés de la empresa IBM, por lo cual los esperamos. La cita es a las 6 de la tarde aquí en Cañete Occidente. Esperamos contar con tu compañía. Gracias y buen día. Y gracias, William. Gracias por todo y a todos. Gracias, buena tarde. Gracias.